Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula más de Medicina Familiar a tu alcance. En esta ocasión vamos a hablar acerca del clima y cultura organizacional dentro de las instituciones de salud y en las organizaciones en general. Aunado a esto, también vamos a abordar el tema de los paradigmas y el contenido es el siguiente. Definición de clima y cultura organizacional en centros de salud, elementos organizacionales y definición de paradigmas. Así que acompáñenme. El clima y la cultura organizacional son dos conceptos muy amplios, son dos constructos que espero que al término de esta ponencia, de esta clase, nos ayuden a mejorar más nuestra administración, de tal forma que lleguemos a un logro y uso eficiente, al igual que una gestión correcta de los recursos de la institución. Hablando un poco de historia en cuanto al tema de clima organizacional, tenemos que, históricamente el comienzo de la construcción de este concepto de clima organizacional nace gracias a Kurt Lewin en la década de los 30, ya casi a finales de estos años 30, donde pues nos habla acerca de su teoría de campo del clima laboral, que junto con otros colaboradores contemplaron el comportamiento de un individuo en el trabajo y condicionaron que éste no solo depende de sus características personales, sino que también depende de la forma en que perciba su clima de trabajo o las relaciones que se lleven a cabo dentro de este y los componentes de la propia organización. Para entender un poco más acerca del clima organizacional, aquí podemos dividirlo en tres niveles, ¿no? Que sería el primer nivel, que es el sistema individual, que es el de la persona. El nivel 2, que sería el nivel interpersonal, la forma en cómo este individuo se relaciona con los diferentes compañeros de la organización. Y el tercer nivel, que es el sistema organizacional, cómo la organización puede afectar el rendimiento, la productividad, la eficiencia de los trabajadores. Vemos que en la parte del sistema individual tenemos dos factores aquí que se mencionan, que el factor 1 es la satisfacción de los propios trabajadores. Aquí va a depender mucho del estado de ánimo en el que se encuentre cada uno al momento de laborar, si uno llega con una cara sonriente, si llega de malas, si llega enojado, si tuvo algún percance en la casa, que desafortunadamente no todos los problemas los podemos separar de la parte laboral a la parte familiar, ¿no? Muchas veces pues sí cargamos con esto, pero aquí entra otro tema importante, que es la inteligencia emocional, ¿no? Que hablaremos ya en las últimas temas acerca de este concepto. Por otro lado, tenemos que como factor 2 es la autonomía en el trabajo, qué tanto el individuo se siente o percibe sentirse libre en el actuar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en una organización, en la clínica, nos sentimos un poco condicionados, que si en primer nivel, segundo nivel, no podemos proporcionar el medicamento correcto o el que a nuestro criterio sea el mejor para el paciente, o muchas veces el derivar a los pacientes de primer nivel a segundo nivel no se nos permite o hay ciertas trabas. O sea, es la parte de cómo perciba el trabajador meramente esta autonomía dentro de su trabajo. Pasando al nivel 2, que es el sistema interpersonal, donde encontramos aquí también dos factores, ¿no? Tenemos aquí las relaciones sociales entre los miembros de la organización, que tanto compañerismo hay entre el compañero del consultorio 1 al consultorio 2, cómo es que nos llevamos con nuestros demás compañeros del sistema, de la clínica, del hospital. Incluso aquí también la comunicación y la relación que llevamos con nuestros compañeros de las diferentes profesiones, de los diferentes servicios que se llevan a cabo en el hospital. La unión también es un factor que se encuentra dentro de este sistema interpersonal, que es la unión y apoyo entre los compañeros de trabajo, ¿no? Muchas veces a lo mejor se satura un compañero de ver tantos pacientes, no sé, ya llegó al tope y aparte tiene otro paciente extra, salió una visita a domicilio y ¿sabes qué? Dice el otro compañero, no, yo te ayudo, yo te apoyo, no hay ningún problema. Aquí es donde se ve también más este apoyo y esta unión aunado al compañerismo, ¿no? Que es la parte de las relaciones sociales entre tus mismos compañeros de trabajo. Vemos que, obviamente tenemos que estar lo mejor posible en este sistema individual para posteriormente estar bien o de una forma más llevadera
con nuestro sistema interpersonal, ¿no? Con nuestras relaciones entre compañeros y entre pares, para que de esta forma pues el sistema organizacional pues no nos coma, no nos lleve, porque aquí dentro de este nivel, dentro de este sistema organizacional, se encuentran diferentes factores, como es la parte de la consideración por parte de los directivos, ¿no? Que tanto tu jefe te toma en consideración para la planeación de algunos proyectos, sobre la implementación de alguna nueva técnica, de algún nuevo procedimiento, de algún nuevo manual, ¿no? Que son la parte de esta, como comentamos, que es el clima organizacional, cómo es que este trabajador percibe que es considerado por parte de sus directivos. El sistema de beneficios y recompensas, bueno, aquí también es muy importante, ¿no? Que tanto el trabajador percibe o se siente con recompensas por parte de sus superiores, por parte del sistema organizacional donde labora, donde trabaja. Por ejemplo, muchas veces hay gente que prefiere una recompensa económica, hay gente que prefiere una recompensa más en cuanto a una palmada en la espalda, gentil, oye, muchas gracias, de agradecimiento. Hay gente que prefiere las recompensas o los agradecimientos en público, o prefieren las recompensas en cuanto a papeles, donde se les haga este reconocimiento en físico, en fin. O sea, son muchos factores que entran dentro de este nivel de sistema organizacional. También en este nivel podemos encontrar la parte como factor, la motivación y el esfuerzo, ¿no? Que tanto el trabajador se siente motivado para continuar en sus labores, para mejorar sus indicadores, para llegar a la nueva meta que se le establece. Esto va a depender mucho, como lo vimos, de la parte del director, ¿no? De la parte de los directivos, de la alta dirección y de los niveles medios, de los mandos medios, que serían los jefes de servicio, jefes de departamento clínico. Y por último, otro factor que vale la pena aquí recalcar en este tercer nivel o en este otro nivel del clima organizacional es la parte del liderazgo de los directivos. Muchas veces, si la cabeza no tiene de forma clara hacia dónde ir, no tiene de forma clara la visión de la institución, completamente toda la pirámide se viene abajo. Entonces aquí es muy importante que seamos nosotros líderes en el consultorio y aparte estemos apoyados y sigamos las mismas directrices del líder de la institución o del líder de la clínica, del líder del hospital, que en este caso sería el director de cada una de estas instituciones. Pasando a esta siguiente diapositiva, como les comento, ¿no? Entonces, el clima organizacional pues es este producto de la percepción de este como tal, de este clima, de este ambiente, por los miembros que la integran, que integran esta organización. Aquí se define como la percepción que los trabajadores tienen de su ámbito laboral y de los valores implícitos que lo generan. Todo este sistema de recompensas o todos estos niveles que vimos y los factores que intervienen para la mejora de este clima organizacional. Por otro lado, tenemos que, bueno, el clima organizacional es el resultado de la interacción que tiene cada individuo entre las características de las personas y de las organizaciones. Como vimos en las diapositivas anteriores, los diferentes niveles y sistemas, ¿no? Que estaba el sistema individual, el sistema interpersonal y el sistema organizacional. A esto es a lo que hace referencia, que es el resultado de esta interacción entre las diferentes características tanto del individuo como con las otras personas y con la organización como tal. Muchas veces aquí nos dejamos guiar por los chismes, por terceros y no ir directamente con la fuente, ¿no? Entonces aquí pues también hay que evitar este tipo de problemas que pudieran suscitar algún tipo de conflicto dentro de la organización. Al igual que, bueno, un adecuado clima organizacional pues nos va a permitir mantener niveles suficientes de motivación y productividad. Un adecuado clima laboral nos permite ser más productivos, liberar las tensiones y liberar los efectos del estrés, por ejemplo el síndrome de burnout, que son manifestaciones que a la larga cansan, a la larga depletan completamente al trabajador y no permite que éste desarrolle al 100% en cuanto a sus habilidades, en cuanto a sus competencias. Y por último tenemos que el clima organizacional, les repito, es esta percepción que tienen los trabajadores de todas estas características que comentamos anteriormente. En esta nueva gráfica, en esta nueva imagen, tenemos que el clima organizacional pues va a depender de todos estos factores, ¿no? Estos elementos que tienen, las características estructurales. Muchas veces, si estamos laborando en un lugar
donde el espacio es muy pequeño, muy reducido, pues no nos vamos a poder desarrollar de forma íntegra. Los materiales son poco ergonómicos, pues también nos vamos a sentir incómodos al momento de proporcionar la atención médica y esto no ayuda. Por otro lado, también tenemos que el ambiente social, ¿no? O sea, qué tanto me llevo bien con mis compañeros, qué tanto convivo, qué tanto salimos o hacemos algún tipo de reunión, convivios dentro de esta empresa, ¿no? Dentro del instituto, y las características personales, ¿no? Aquí entran los rasgos de cada uno, de las personalidades que tiene cada individuo, y básicamente aquí hace más énfasis a los estados de ánimo, ¿no? Que son la forma en cómo se manifiestan estas emociones de una forma un poco más sostenida, al igual que, bueno, el ambiente físico, que aunado a las características estructurales, pues bueno, también nos determinan este clima organizacional. En el ambiente físico entran la parte de la temperatura, del ambiente, de la iluminación, de la ventilación con la que se cuenta dentro del consultorio, dentro de las oficinas. Pues obviamente son características que nos van a mejorar o a empeorar este clima organizacional. Y por último, la parte del comportamiento organizacional, donde, pues bueno, aquí es la relación que tengan entre cada uno de los diferentes integrantes de la institución, aunado al ambiente social, a las características de cada uno, cómo se interrelacionan al final con las diferentes personalidades dentro de la institución, al igual que con sus directivos o sus mandos medios o superiores. De tal forma que los beneficios de este clima organizacional pues deberían de ser que aumente la productividad de la empresa, impulsan el logro de los objetivos, motivan a los colaboradores a seguir en esta misma empresa, a desempeñarse cada vez mejor, siendo más eficaces, más eficientes, más productivos, ¿no? De tal forma que también esto indica a dónde van y por qué. Son personas que al estar bien en este clima organizacional, al estar en zona de confort, pues bueno, a veces se deciden incluso por seguir en la línea jerárquica, ¿no? Subir un peldaño más en estas escaleras y llegar a un puesto diferente al que se encuentran en ese momento. También, pues bueno, el clima organizacional forma las bases para la vivencia de la cultura, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí en este clima organizacional, pues como nos damos cuenta, muchas veces nos encontramos en nuestra zona de confort. Estamos completamente en el centro de este círculo y tenemos miedo, ¿no? a salir al otro lado, a ir más allá, a enfrentarnos a nuevos retos por muchas cosas, a lo mejor por prejuicios que tenemos, por cuestiones de compañeros que nos dicen, ¿sabes qué? Pues si te vas a otro nivel, pues la responsabilidad es mayor o vas a pelearte con todos. Entonces esto va a depender mucho de la forma en cómo lo interprete cada quien, ¿no? Y cómo lo perciba. Claro que obviamente cambiar y ampliar esta zona de confort genera incertidumbre, sin embargo al final el conocimiento va a ser mayor. Y como siempre lo he pensado, ¿no? Y lo he dicho, o sea, preocúpate cuando la gente deje de hablar de ti, que es ahí cuando a lo mejor ya no estás haciendo completamente nada, estás pasando desapercibido. Muchas veces esto pues, nos puede llevar a malas prácticas. En conclusión, pues tenemos que el clima, este es un concepto completamente dinámico, ¿no? Va a depender de la situación en la que se encuentre la empresa, el hospital, la clínica o la institución como tal. Cambia en función de las diferentes situaciones en las cuales o por las cuales esté pasando la empresa, y de tal forma que va a reflejar la vida interna dentro de una organización o empresa. Viéndolo por otro lado, pues este clima organizacional es el reflejo completamente de la atmósfera psicológica de todos los trabajadores, y en caso de que este clima organizacional no fuera el adecuado, el correcto o el idóneo, pues este afectaría como tal el grado de compromiso de los trabajadores y nublaría completamente el panorama de la organización, ya que los trabajadores no se sentirían identificados con la misma organización. El clima organizacional pues es un factor fundamental que influye en el logro de las metas y objetivos de la organización, y también se relaciona con el desempeño en la atención a la salud. Por otro lado, vamos a empezar con el tema de la cultura. Espero no haya quedado alguna duda en cuanto al clima organizacional. Y pasando a la parte de la cultura, primero definamos qué es cultura, ¿no?
la cual pues es un comportamiento aprendido, es el modo en cómo la gente pues vive su vida. Dicho de otra forma, pues la cultura es aquello que distingue y da identidad a un grupo humano. Es la forma como interactúan los diferentes integrantes del grupo entre sí y con los de fuera, y el modo con que acostumbran a realizar lo que hacen. Este término de cultura pues es un término más amplio que el tema como tal del clima organizacional, donde pues bueno, aquí intervienen diferentes factores. Como vemos en la siguiente diapositiva, la cultura pues es todo este sistema de normas, de creencias, de tradiciones que se tienen en una organización. Por ejemplo, aquí tenemos las diferentes tradiciones o costumbres, festividades que se tienen en algún país, ritos, son los que al final definen la cultura de una empresa o de un país o de una organización. Tenemos como referente para la cultura organizacional a uno de los gurús, a uno de los maestros en administración, el cual pues bueno es Hidalberto Chavenato. Él es un personaje de nacionalidad brasileña, nacido en 1936, el cual ha escrito diferentes libros, ¿no? Estudió pedagogía, realizó diferentes maestrías, tiene doctorado en administración de empresas y pues bueno, me gusta esta frase que dice acerca de la cultura organizacional, donde comenta que es un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización. Esta es una definición que dio en el año de 1989. Posteriormente se amplió esta definición y vamos a verla a continuación. Por otro lado, también tenemos a otro personaje dentro de este tema de la cultura organizacional, que es Elliot Jaques, donde, bueno, este es un personaje que data de 1917 al 2003, fue un psicoanalista, psicólogo organizacional de nacionalidad canadiense, donde abarca diferentes teorías y diferentes temas en el campo del desarrollo organizacional. Él define esta parte de la cultura organizacional como la forma tradicional o habitual, tanto de pensar, decir y hacer las cosas que comparten los miembros de una misma organización y que los miembros nuevos que tienden a entrar, pues bueno, al final las aprenden y las aceptan, al menos pues bueno, parcialmente para sobrevivir dentro de esta empresa, a fin de que sus servicios sean aceptados en la organización. Y aterrizando este término en la parte de la cultura organizacional en los sistemas de salud, pues tenemos que es una mezcla compleja, completamente tanto de saberes, conductas, relatos, símbolos, creencias, suposiciones, metáforas y modos de expresión que todos los miembros de la organización comparten. Aquí, por ejemplo, entran las diferentes normas, los diferentes valores que tengan las personas, las actitudes, estilos de vida que tenga cada uno, el lenguaje técnico o científico que maneje cada individuo o cada grupo dentro de la organización y la terminología propia de las disciplinas, tanto médicas como no médicas o ciencias sociales. Y es de esta forma cómo se generan las diferentes normas de comportamiento grupal que tiene la organización y que contribuyen a configurar los diferentes modelos de liderazgo, de mando o subordinación que tengan los diferentes directivos, jefes de servicio y las interacciones que tengan con otros miembros dentro de la misma institución o con personas externas, por ejemplo los pacientes cuando llegan a una clínica, pues esta forma de comportamiento que tienen los trabajadores de la institución cuando una persona llega. Hay instituciones, hay diferentes organizaciones donde, bueno, al cliente externo, que es en este caso el paciente, llega y pues bueno, se le trata de una forma en un lugar y de otra forma completamente diferente en otra institución, aunque sea o formen parte del mismo sistema de salud. La cultura de un organismo de salud es un sistema de conocimientos profesionales, expectativas, creencias y supuestos inconscientes descubiertos o aceptados por el equipo de trabajo interdisciplinario y que están fuertemente influidos por la estructura, la tecnología y todo el ambiente laboral que tenga esta organización.
La cultura, pues bueno, es también un modo eficaz de reproducción organizacional y de comunicación que se expresa principalmente en el lenguaje hablado, corporal y por escrito de los miembros. Es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Es esta forma de cómo se trata, en este caso, al paciente, a los derechohabientes dentro de la institución. Y como les comentaba anteriormente, el autor Hidalberto Chavenato, con respecto a la definición de 1989, pues tenemos aquí en el 2002 que comenta acerca de la cultura organizacional, que representa esas normas informales, no escritas, que orientan el comportamiento de los miembros de la organización y dirigen sus acciones hacia la consecución de los objetivos organizacionales. Entonces son todas estas formas en cómo se comporta el trabajador dentro de su área laboral, con sus compañeros, y la forma en cómo estos pues al final logran el objetivo, ¿no? Que es de la organización, que es la salud o la atención con calidad hacia el derechohabiente o hacia el paciente. Aquí, bueno, recordando el modelo de calidad de la atención médica que vimos en la clase anterior, el cual pues bueno es un proceso como tal en el cual interviene la parte de la estructura, el proceso per se y los resultados. Tenemos aquí esta imagen, ¿no? En la parte izquierda tenemos la parte de la estructura, en el círculo completamente es el proceso como tal, y al final tenemos del lado derecho pues todas estas salidas, ¿no? Estos resultados o outputs como quieran verlo, ¿no? De tal forma que, bueno, aquí hay estas variables son las que influyen en la cultura organizacional de un sistema sanitario. Esto, bueno, considerando su tamaño, la complejidad de la atención otorgada, la tecnología y el tipo de recursos profesionales disponibles para satisfacer las diferentes necesidades de todos los usuarios. Vemos que intervienen diferentes variables, como es la variable de contingentes que están en la parte de abajo, las características estructurales y los servicios y resultados. Y podemos observar del lado izquierdo de la imagen que, bueno, aquí tenemos diferentes variables como el tamaño de la organización. En el caso del IMSS, pues bueno, es una organización completamente, es un instituto completamente grande, ¿no? A diferencia de otros institutos públicos, como es el caso del ISSSTE, entre otros. Los recursos suficientes, que realmente, pues bueno, muchas veces, en este caso, por ejemplo, de epidemias o de pandemias, donde se rebasan las demandas, rebasa completamente la oferta que tiene o que puede ofrecer el instituto. El uso de las tecnologías, que bueno, finalmente tiene que adaptarse, ¿no? El instituto no puede permanecer todo el tiempo con las máquinas de escribir en los servicios de urgencia. Estos sistemas de tecnología, de información, pues tienen que actualizarse y llevarse a la vanguardia, aunado a las diferentes estrategias y bueno, todo esto con base al número y tipo de usuarios que tenga la institución. En el caso del IMSS, pues bueno, es una institución pública, pero bueno, esto va a depender de la institución, si es pública o privada, que pues en general no debería de depender, porque al final lo que estamos buscando como médicos es la salud del paciente, aunque bueno, muchas veces la parte lucrativa termina ganando en las instituciones privadas. Si nos vamos en la parte del centro, que es la parte del proceso como tal, pues bueno, aquí vemos que la complejidad de la atención, este nivel de complejidad de esta atención a la salud, pues es lo que determina los diferentes profesionales requeridos y la fluidez de la comunicación interna. Por ejemplo, aquí tenemos los diferentes niveles de atención en la salud, como es el caso de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, donde pues los profesionistas que se requieran en cada uno de estos niveles van a ser diferentes, ¿no? No van a ser en todos los niveles los mismos, o no se va a requerir, por ejemplo, un oncólogo en primer nivel. Las necesidades van a ser completamente dependientes de cada nivel en el que se encuentre la complejidad de la organización, de esta cultura. La distribución del poder en la organización, pues bueno, juega un papel muy importante, aunado pues a la disponibilidad de estas normas, manuales, instructivos escritos de los diferentes servicios, para que pues bueno, al final tengamos esta salida o este output con el adecuado cumplimiento de las diferentes normas y estándares que se tienen, al igual que bueno, los indicadores de productividad sean los mejores, la educación y el aprendizaje que se lleve el paciente al final de este servicio pues sea el mejor para cada uno o el que esperaba. También otro punto importante pues son los trabajos de investigación que generen
los diferentes niveles y que bueno, estos al final pues sean publicados, que también es lo que le da mayor realce a las diferentes instituciones, a los diferentes institutos, al igual que bueno, la eficiencia, que acuérdense que va relacionado con la parte del uso, del adecuado uso, de la adecuada gestión de los recursos, pues sea la mejor, ¿no? Para que pues bueno, la satisfacción completamente del usuario sea la esperada. Los sistemas médicos de tal forma, pues bueno, son unas estructuras provistas de una gran diversidad cultural en lo referente a categorías profesionales, a género, edad, clase social, antigüedad en el puesto, nivel educativo, entre otros, ¿no? Tenemos aquí que existen diferentes categorías, desde la parte médica, parte no médica, personal de enfermería, personal de limpieza, higiene, auxiliares universales de oficina, famosos AUO, y pues bueno, no todos son hombres, no todos son mujeres, no todos tienen la misma edad, hay gente con más antigüedad, hay gente que bueno, apenas acaba de entrar, recién egresada de las diferentes instituciones de educación, las cuales bueno, se van a reincorporar a estos puestos laborales y forman ya parte de esta cultura organizacional. Entonces aquí, como vemos, pues bueno, no todos tienen las mismas características, sin embargo, pues bueno, son debido a esta gran diversidad que tiene esta cultura, lo que va a enriquecer o, en su caso, a entorpecer el cumplimiento de los logros y metas de cada institución. En esta otra diapositiva tenemos los diferentes elementos de la cultura organizacional, elementos nucleares o elementos básicos de esta cultura organizacional, en esta imagen famosa que es el iceberg de la cultura organizacional en el sistema de salud. Tenemos estos 4 elementos que son los artefactos, los valores, las creencias y los supuestos básicos. Yéndonos en la parte de la punta que vemos en la parte de arriba, que es los aspectos abiertos, hacia abajo, que son los aspectos ocultos, así lo vamos a ir definiendo, ¿no? La parte de los artefactos y valores, que son las partes más visible el artefacto que los valores, a la parte y a los aspectos más ocultos de la cultura, que son las creencias, y por muy debajo, muy oculto en una cultura, estarían los supuestos básicos. Aquí podemos definir pues a los artefactos como a todo aquello que se ve, ¿no? Que se escucha, que se siente cuando uno entra a una organización, a un centro de salud, a una clínica, a un hospital, cuando entramos de forma inicial, ¿no? Es todo aquello que lo diferencia de otra institución de forma física, o sea, de forma visible. Aquí, por ejemplo, en esta categoría pues incluye toda la parte del ambiente físico, la arquitectura, el mobiliario, los equipos, el vestuario que tienen los diferentes empleados, los diferentes individuos, ¿no? Los uniformes que lo representa en cada servicio dentro de la institución, los documentos que tengan, cartas, que son por ejemplo, los famosos formatos que manejan la parte física, ¿no? Que se lleva dentro de esta organización, los servicios otorgados, por ejemplo, los diferentes servicios de estomatología, de nutrición, psicología, trabajo social, los trabajos de investigación que estén publicados, toda la parte física, toda la parte que se logre ver, son esta parte de los artefactos que son elementos de la cultura organizacional, aunado por ejemplo también a la imagen y a la presentación de los diferentes, cómo estén presentados los diferentes directivos o los diferentes líderes en cada institución, de todo el personal, como les había comentado, y la limpieza también aquí entra de las diferentes instalaciones o de la misma instalación que tenga el instituto en sus diferentes niveles. De tal forma que, bueno, entonces los artefactos son la parte más visible y abierta de una organización. Por otro lado, tenemos los valores. Valores aquí, como se menciona, adoptados por el grupo, que es todo aquello que para la gente vale la pena hacer. Son las razones con las cuales se justifican lo que se dice y lo que se hace. ¿Cómo es que podemos identificar estos valores? Pues bueno, se van a obtener por medio de las diferentes entrevistas con los personajes o con los integrantes de claves de cada institución, por ejemplo, los directores, los jefes de servicio, el médico en consulta. Pero pues bueno, aquí muchas veces, por ejemplo, los valores pudiera ser como, o pudieran mencionarlos como aspiraciones a las cuales pues ellos quisieran llegar o quisieran ver en su institución. Y es así, de esta forma,
en la cual pues muchas veces estos están reflejando una idea o una visualización a futuro, más no realmente como efectivamente pues son los valores que se tienen. Se pueden aquí entonces distorsionar estos mismos si no se tiene bien aterrizado este concepto. Por otro lado, aquí también tenemos que, bueno, las creencias, pues es todo lo que se considera como verdadero, como válido, como aceptado, como acertado en una organización. Estas creencias incluso pueden ser sentimientos que hagan que una persona sea capaz de inducirla a la acción, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene la creencia que al ver 24 pacientes va a ser mejor que todos, pues a lo mejor todas estas personas, como tienen esa creencia de que van a ser los mejores y ven los 24, pues es lo que los va a motivar a la acción y a realmente ver esos 24 pacientes en su turno, ¿no? Eso, por ejemplo, son creencias que pudiera tener esta cultura organizacional. Y por último tenemos a los supuestos básicos inconscientes o a los supuestos inconscientes, que pues es la forma correcta de hacer las cosas. Son aquellas ideas que los miembros de la organización toman por sentado o existente, toman por hecho de que están, pero de forma inconsciente representan pues lo que es correcto o aceptable en una organización. Son esquemas generalmente inconscientes de pensamiento-acción aceptados por la mayoría de los individuos que están en la misma organización, y es la parte más oculta y cerrada del iceberg cultural. Aquí, por ejemplo, entra el famoso supuesto de que al jefe nunca se le contradice, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí al jefe que llega preguntando a algún médico o algún subordinado que pues él tiene la idea de que se va a formar un nuevo módulo y ya tiene la planeación como tal. Le pide la ayuda o el consejo a su médico y él dice, no, pues sí, todo está perfecto, no hay ningún problema. Posteriormente se lleva a cabo esto y es un fracaso. Entonces vuelve el jefe como tal y le dice al médico, oye, no salió mal. Y el médico le dice, pues es que sí, desde un inicio pues se veía que esto pudiera llevarse mejor de otra forma y poder lograrlo así. Sin embargo, pues no te lo dije porque pues no sé, o sea, no quise contradecirte, ¿no? Entonces aquí pues el jefe le dice obviamente que pues lo hubiera dicho para pues, llevar a cabo un mejor uso de los recursos. Aquí pues bueno es donde se aplica este supuesto inconsciente, ¿no? O sea, está por no llevar la contraria a su jefe, está haciendo esta suposición pues de cierta forma inconsciente, que es lo que les comentaba aquí, que son esquemas que generalmente son inconscientes y que pues bueno son elementos fundamentales de la cultura organizacional. En esta imagen quisiera pues resumir la parte de clima y cultura organizacional para que no quede duda, ¿no? Tenemos aquí una persona que representa como tal a la organización, al instituto, a la clínica, al hospital. Entonces esta persona pues tiene una personalidad como tal, que es el conjunto pues de rasgos y cualidades que configuran la forma de ser, de actuar de esa persona y que lo va a diferenciar de otros. Esta personalidad vendría siendo la cultura organizacional, a diferencia de las caras que vemos en la parte de arriba de esta persona, que son los estados de ánimo que presente esta persona, que sería, por ejemplo, pues un estado de ánimo es esta actitud. No es tanto una situación emocional transitoria, sino el estado de ánimo es una forma un poco más prolongada de una emoción. Así que el estado de ánimo representaría pues el clima organizacional. De tal forma que la personalidad es la cultura organizacional y el estado de ánimo, que es algo más pequeño, es el clima organizacional. ¿Cuál creen que sería más fácil de cambiar en una organización? ¿El clima organizacional o la cultura organizacional? En este caso pues sería el clima organizacional, ¿no? La cultura organizacional es algo más difícil de cambiar, es algo que a lo mejor nunca se va a poder cambiar en una organización. Sin embargo, bueno, se pueden llegar a modificar ciertas acciones, ciertas creencias que se tiene, pero en un largo plazo. A diferencia del clima organizacional, que es algo más fácil de cambiar en una organización, es algo más rápido, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Sin embargo, bueno, lleva menos tiempo cambiar
este clima organizacional que la cultura como tal. Entonces espero que no hayan quedado tantas dudas en cuanto a los temas de clima y cultura. Y por último, quisiera tomar esta cuestión de los paradigmas, ¿no? que forma parte dentro de esta cultura y clima organizacional, donde tenemos a un máximo representante que es Thomas Kuhn. Él es un filósofo y sociólogo científico de la década de los años 60 y él nació en el año de 1922 hasta 1996 y bueno, él definió como tal este concepto de paradigma, ¿no? Comenta que considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Vemos aquí que los paradigmas van a ser situacionales, van a ser y a representar la forma en cómo una sociedad da una respuesta a un problema en su momento. Dicho de otra forma, pues este paradigma podría ser este conjunto de experiencias, creencias y valores que determinan la forma en la cual este individuo ve e interpreta la realidad, su propia realidad, y la forma en que responde a esa percepción. Estos paradigmas, pues desafortunadamente en la organización se heredan y en muchas ocasiones forman obstáculos que no impiden como tal avanzar o conseguir este logro de los objetivos o este logro de las metas de la institución. Pero bueno, ¿cómo es que nace o cómo es que se crea un paradigma? A continuación voy a colocar un video en el cual, pues bueno, quiero que pongan mucho énfasis y vean la forma en que desafortunadamente se crean estos paradigmas. Muchas veces cuando llegamos y les va a tocar o cuando llegamos a una institución nueva, cuando nos presentamos en nuestro primer día del servicio social, pues llegamos a un lugar completamente diferente donde, bueno, ya vemos ahorita los términos de clima y cultura organizacional son completamente diferentes a los que teníamos en nuestra institución, nuestro lugar de donde venimos. Y nos cuesta trabajo en un inicio, sin embargo, pues bueno, tarde o temprano tenemos que adaptarnos, es parte de la naturaleza del ser humano. Sin embargo, muchas veces hay que hacer esta parte inconsciente a consciente. Si no lo llegamos y no lo logramos, pues bueno, vamos a terminar como el siguiente video, vamos a terminar como todos los monos que se presentan en este video. Y es algo que no quisiera que pasara con ustedes, que logren identificar ustedes todas estas culturas, toda esta cultura o clima que se tiene en la organización a la que lleguen para no caer en esto. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. Pues bueno, espero el video haya sido más que explícito y terminemos siendo un nuevo mono, pero con una nueva creencia, ¿no? Llegando a cambiar completamente este paradigma, preguntándonos por qué pasa esto,
pero a la vez respondiéndonos y dando una solución a este problema. A nivel institucional tenemos la encuesta ECO, la encuesta de clima y cultura organizacional, que es la que les pongo aquí en la pantalla. Esta es la encuesta como tal de clima organizacional, pero generalmente se lleva a cabo cada año en la institución y precisamente recoge resultados de todas estas características que mencionamos anteriormente. Y bueno, terminando con este tema, aquí tenemos que pues muchas veces este clima organizacional va a depender mucho de nuestro humor, de nuestra paciencia, de nuestro estado de ánimo, de la aceptación que tengamos ante las diferentes adversidades. Ser resilientes pues es lo que nos ayuda mucho y es lo que forma y nos da estos ingredientes para lograr una forma exitosa de ver la vida, de dar resolución a los problemas del sector salud y llevar a cabo una mejora continua en estos sistemas, en estos servicios que presta la institución. La transformación como tal la vamos a iniciar con un diagnóstico situacional. Cuando ustedes lleguen a las diferentes unidades médicas, tienen que ver cómo está, como les comentaba, la situación y cómo se encuentra la clínica con respecto a la cultura y a las creencias que tengan. Porque muchas veces cuando no se hace esta búsqueda meticulosa de los diferentes elementos, pues visibles y no visibles, podríamos caer en esta jaula como los monos y llegar y hacer lo mismo sin preguntarnos por qué y simplemente porque todos lo hacen, terminar haciéndolo. De tal forma que si lo logramos ver, lo logramos destapar como tal, podremos de esta forma seleccionar las diferentes estrategias y los diferentes liderazgos que se adecúen más para el logro de los diferentes objetivos que tenga cada uno de los individuos y de los integrantes de la institución, con la finalidad de ser más eficaces y eficientes dentro de esta misma institución, donde bueno, al final el beneficio máximo va a ser para el paciente o para los diferentes usuarios e incluso para nosotros siendo prestadores de los diferentes servicios. Al mejorar el clima y la forma en cómo llevemos a cabo las diferentes actividades dentro de la institución, pues bueno, también nos va a hacer partícipes del logro de los objetivos de la institución. Y aquí la única forma de que ustedes y de que nosotros desarrollemos como tal nuestro máximo potencial y nuestra creatividad dentro de una organización, pues es rompiendo este tipo de barreras que se tengan, barreras de diferentes tipos como pueden ser interpersonales, interdepartamentales, incluso culturales, y la forma en cómo apliquemos nuestro conocimiento con las diferentes actitudes y aptitudes que tengamos, ¿no? Entonces pues yo los invito a que analicen bien el clima y la cultura organizacional de sus lugares de trabajo y pongan en marcha todas las herramientas que hemos visto en las clases anteriores. Espero no hayan quedado tantas dudas. Cualquier tipo de problema, de pregunta, pueden hacerla directamente a través del salón, del classroom, o dejando algún tipo de mensaje en la parte de abajo. Así que bueno, sería todo en esta ocasión y no me queda más que decirles que la salud no se compra, no se vende, se autogenera. Hasta luego.